se defiende. Nuestra tierra no se vende. No se vende nuestra tierra. Nuestra tierra no se defiende. Sí, buenos días al pueblo panameño a nivel nacional. Desde este momento en el punto 33 aquí en Nuevo San José. Aquí nosotros tenemos 20 días de estar animando a todos los compañeros que nos mantengamos aquí en resistencia en esta lucha que es de todo un país a nivel nacional. Nos mantendremos aquí hasta que se derogue la ley y se declare un país libre de minería. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. Y la pelea es peleando. Y la pelea es peleando. Un campesino unido. Jamás será vencido. Un educador unido. Jamás será vencido. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica, un podcast dedicado a profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Late Latinoamérica, un podcast creado por Colmena Lab para profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. Mi nombre es Fabio Víquez, soy cofundador de Colmena Lab y les acompañaré como co-host de este episodio junto a mi colega Violeta Sánchez. Hola, soy Violeta y es un gusto estar una vez más co-hosteando este nuevo episodio de Late Latinoamérica. Hoy analizaremos el problema de la minería en Panamá desde la mirada de dos activistas que han sido testigos y protagonistas de la resistencia antiminera en las calles y del surgimiento de un movimiento ciudadano que une a todo el país bajo una misma consigna. Además, analizaremos junto a dos expertos el contexto regional que enmarca el proceso de movilización de Panamá como un ejemplo de nuevas formas de hacer política y una nueva oportunidad para construir un futuro distinto para la región. Sin más, empezamos nuestro episodio Panamá, la insurrección de la vida. En este episodio nos acompañan desde Panamá Raiza Banfield, activista ambiental, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá y miembro de la Fundación Panamá Sostenible. Aubrey Baxter, fotoperiodista, activista antiespecista y defensor de los derechos, quien fue afectado por la violenta represión del gobierno hace algunas semanas atrás. Desde Uruguay nos acompaña Raúl Sibeki, escritor, periodista, investigador, educador popular y activista uruguayo dedicado al acompañamiento y al trabajo con movimientos sociales en Latinoamérica. Y desde México nos acompaña Mariana Blanco, experta en transformación social y ecológica, directora de proyectos de la Fundación Frederick Ebert Stuffing en México. En octubre, miles de personas se volcaron a las calles de todo Panamá para exigirle al gobierno el cese de la minería. Bajo la consigna "Abajo el contrato minero", comunidades indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes, jubilados y muchos otros sectores se unieron para defender la vida. Después de 20 años de lucha antiminera, las voces de los territorios se hicieron eco en las ciudades, diciendo con contundencia y resolución no a la minería. Auri, cuéntanos, ¿cómo se sintió esto en las calles? En mi sentir de las personas era como todo el mundo teniendo claridad sobre el tema minero, porque eso fue algo muy, muy inmediato, como toda la información que salió a través de como cronología desde 1997 y hasta previos. Eso dio un espacio para mi concepto de que las personas se sintieran realmente como golpeadas, en el sentido de que realmente nos están quitando todo y las personas ni siquiera están luchando, y eso fue como una sola conexión. Y eso yo lo sentí. Yo creo que yo salí de Serbia y habían firmado ya el contrato, pero lo que yo sentí de las personas unidas en Panamá en ese momento es algo que yo no he sentido por años.
sea, yo sentí orgullo por patria, por ir a lugares hermosos en Panamá, pero ese sentido de orgullo, de sentir, wow, ser panameño es una gran unidad de lucha. Eso es algo que ha cambiado tanto. Y creo que eso es lo que te puedo decir de esto. Y de ahí, bueno, ha sido masivo, porque era como cada día se duplicaban las cantidades de personas y cada día se duplicaba más. Y llegó un día que la marcha fue de 250,000 personas. Eso fue muy maravilloso. Yo no estaba ahí, pero yo te digo, lo que yo sentía era ganas de llorar, de ver cómo lo que uno trata de conectar con las personas en el día a día por años, ver cómo las personas ya lo sienten. Y es como ese sentido de pertenencia, que todos somos responsables de solucionar esto. Y eso es lo que yo sentí realmente, como una gran unidad. Si bien el contrato minero desató la movilización del pueblo, hay muchos otros elementos que nos dejan entrever que hay una profunda decepción de las instituciones, los gobiernos y sobre todo del modelo de desarrollo extractivista que, lejos de aportar soluciones, profundiza las desigualdades, destruye los pocos recursos que le quedan al país, a la región y al mundo. Adentrándonos un poco más en la historia de las resistencias de Centroamérica y específicamente de Panamá, nos gustaría entender desde una perspectiva regional cuál es la historia de los movimientos sociales en Centroamérica y cómo se relaciona esta trayectoria de resistencia y lucha con lo que está pasando hoy en Panamá. Raúl, ¿podrías compartirnos algunas reflexiones en torno a esto? Y me parece que en este momento están en una nueva etapa en la cual el extractivismo, y en concreto el extractivismo minero y de las grandes obras de infraestructura como las hidroeléctricas, marcan una nueva etapa, un nuevo proceso en todos los países. Creo que también es problemático hablar de Centroamérica como una unidad, porque no lo es. Creo que la realidad de Guatemala, por ejemplo, donde hay una amplia mayoría de pueblos originarios y de otros países, es distinta, pero en toda la región, eso sí se puede decir, hay dos impactos muy fuertes. Uno es el cambio climático, que está generando, además de la pobreza, una migración muy fuerte, y el otro es los cambios políticos y la profundización del neoextractivismo militarista, ¿verdad? Porque hay una tendencia a la militarización en las sociedades muy fuerte y el conflicto social está muy marcado por esta realidad, ¿verdad? Entonces, creo que este cambio, que ya no es la guerra de los 70-80, sino otra forma de guerra, porque el impacto del extractivismo, del narcotráfico y de la militarización son formas de agresión a los pueblos muy fuertes, y el movimiento social tiene una influencia de esta situación, reacciona contra esta situación. Y esa reacción es la que estamos viendo, por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, en la propia Nicaragua, ahora en Panamá, con este paro que ya lleva semanas. Y lo terrible es ver cómo los poderes, independientemente de los gobiernos, incluso de los regímenes, reaccionan de una manera visceral, represiva. A mí podríamos decir que lo que está haciendo hoy el poder en Guatemala de no querer reconocer el triunfo electoral de Arévalo está muy emparentado con lo que hizo Daniel Ortega, ¿verdad? Cuando los reclamos del movimiento juvenil estudiantil en Nicaragua, reclamos, movilizaciones, manifestaciones, una reacción de cierre del régimen y de represión pura y dura, sin más salida que el dar palo a las personas, ¿verdad? Esto es muy importante porque normalmente en otros momentos hay una combinación, bueno, puede haber represión, sí, pero también espacios de negociación.
Lo que yo observo hoy es que los espacios de negociación se han reducido tremendamente y como que los regímenes, los gobiernos dejan poco margen al optimismo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también podemos considerar que el activismo de calle, que el vuelque de masivo de poblaciones a las calles, porque acá no son pequeños grupos, ¿verdad? En este caso, acá no son organizaciones que convocan. Acá de lo que se trata es de pueblos que se vuelcan, ¿verdad? Y se vuelcan porque no tienen otro camino. No es que haya, porque uno puede decir, bueno, vamos a El Salvador, ¿verdad? De los años 70. Bueno, unas vanguardias político-militares desataron una guerra e intentaron arrastrar al pueblo. Aquí esas vanguardias ya no existen y lo que hay es una necesidad de la población de respirar, de vivir, de decir basta, déjennos en paz, ¿verdad? Y esto es muy fuerte. Y además, y termino esta primera parte, este protagonismo de los jóvenes y de las mujeres, si uno mira, vamos a hacer un ejercicio imaginario, cerrar los ojos. Uno mira las caravanas de migrantes que entran a México, ¿no? Por Tapachula, miles de personas. Y mira la gente en la calle, en Panamá, en Guatemala, etcétera, y son casi idénticas las fotografías, ¿verdad, Violeta? Entonces, eso quería mirar. Es la misma gente. Unos migran en grupo, ya antes la migración era goteo, ¿verdad? Individual. Ahora son manifestaciones que van migrando. Y los que se lanzan a la calle en los países es la misma gente. Y lo hacen por las mismas razones, porque ya no pueden seguir viviendo como antes. Ouri, tú fuiste víctima de la represión y de la respuesta violenta del Estado. Específicamente, el 19 de octubre en la tarde, un miembro de la policía te disparó a corta distancia, directamente al rostro, y como resultado perdiste parte de tu visión. Esto es solo una muestra de la violencia con que el gobierno ha intentado sofocar un movimiento que continuamente ha llamado a la protesta pacífica. ¿Podrías, por favor, compartir con nosotros qué fue lo que sucedió este día? Lo que sí es que hubo represión contra todos. Y en el momento yo dejé de tomar, tenía todavía mi cámara en mano, y yo vi una compañera que ahí, ella estaba con sus dos hijas, una es muy pequeña, creo que no tiene ni 10 años, o está en los 10 años, pero le habían tirado gas, entonces no podía ni respirar, era una situación un poco caótica para esa, que es la más pequeña, y para la otra que tiene unos cuantos años más. Para mi compañera también de Ya es Ya, del colectivo, también. Entonces, ahí tomé 2 fotos, fue como algo inmediato, fue tac, tac, porque la expresión de ella era de mucho enojo por cómo les habían reprimido, y tratamos de salir de esa zona. Nos fuimos adelante como unos 800 metros, poco menos de 1 kilómetro adelante. Y allá, tratar de solucionar el tema de la niña que puso vinagre, tratar de que ella saliera del estado de hiperventilación que llevaba. Era un tema muy, muy profundo todo. O sea, te estoy tratando de llevar como ciertos detalles que para que tengas esa perspectiva. Ya había habido una represión y todos los que estaban manifestando se habían salido, o sea, a una distancia, un radio como 1 kilómetro de distancia, todos. No había nadie cercano. Ya mi compañera, cuando había tenido a sus hijas como que ya estaba salida del shock y todo, ahí fue donde yo me separé de ella. Ella se fue a dejarle en una estación del tren más adelante que estuviera abierta. Entonces ella se dirigió en vías opuestas. Así. Entonces yo me acerqué un poco a la zona donde había empezado la represión. Y de ahí venían bajando transeúntes, o sea, personas que vienen de repente de su trabajo, de alguna otra zona, en buses, y ahí ellos bajan por esa zona. Como ellos venían bajando regularmente tranquilos, yo lo que hice fue, voy subiendo donde está el punto original de todo, y eso fue no había represiones, no había nada, yo estaba tranquilamente igual con mi cámara, pero en ese momento sí yo llevaba mi celular, entonces estaba grabando video. Y
llegamos allá al punto donde está la barrera. Y yo estaba, bueno, grabando en esa zona. Estaban los policías adentro, atrás de la barrera, pero habían otros afuera tratando como de reordenar la barrera. Había un tema ahí. Y yo grabé varios videos, pero había uno, o sea, cosa como muy extraña, porque yo no soy de grabar videos, yo más fotografía. Pero como no había manifestantes, creo que habían 2 que estaban por ahí caminando y hablando, discutiendo. Yo preferí por grabar, pues, como los policías. En ese momento, como te digo, ese día era el segundo debate, llegaron unos dirigentes de movimientos populares y ellos estaban tratando de entrar a la asamblea. Y ahí empezó como un grado de que le estaban tratando de dar acceso por el lado, un costado, que es como la única entrada que hay ahí, un espacio como de casi 2 metros, en toda la esquina, al lado de la barrera. Y como que entraba un grupo, pero dejaron a uno por fuera. Y ya desde ahí yo estaba como tratando de documentar eso, pero yo perdí como el interés, porque ellos sí tiraron un gas ahí como para dispersar en ese espacio. Pero yo seguí como, bueno, normal, me fui para atrás, así como un poco medio borroso ese tiempo. Pero sí yo recuerdo en un momento que había un policía que decía como que sáquenlos de ahí. Y había otro que era el que lideraba, que estaba en una esquina más arriba, como un periférico, que ese fue el que me disparó primeramente. Unos lacrimógenos, estaba de una distancia, bueno, ponte con unos 20 metros. Pero sí, él fue el primer ataque. Y yo siento que él fue el que dio la orden para que el otro fuera que me buscara. El otro salió de atrás del pedazo donde está el espacio ese que te dije, de 2 metros de salida. Yo lo vi directo contra mí, él venía, entonces el apunto, es como si te apuntan directo a la cara, tú sabes que viene. Y yo lo que hice fue tratar de ubicarme en el medio había un poste, él estaba atrás de un poste, y yo busqué como poner el poste como si fuera un elemento entre los dos, para tratar de protegerme, por más que el poste estaba cerca de él y no de mí. Eso fue mi espacio de protegerme. Y él fue alrededor del poste buscándome, porque fue una ráfaga, fueron como no sé cuántos disparos, yo siento que 12. De lo que recuerdo. Y dentro de esos disparos, el último fue el que me pegó. Y ahí, en ese espacio. La preocupación del pueblo panameño por la agresiva política minera no empezó este año ni con este gobierno. Es una historia que tiene más de 20 años. Este proceso inició en 1997, cuando el gobierno de Panamá otorgó la concesión minera para la extracción de oro y cobre a la empresa Petaquilla Minerals. Posteriormente, en 1998, las comunidades aledañas a la extracción en la provincia de Colón, junto a una organización social, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, y en 2007 organizaciones de la sociedad civil vuelven a interponer una nueva demanda de inconstitucionalidad. Es hasta 2017 que la Corte Constitucional otorga un fallo que indica la ilegalidad del proyecto minero en respuesta a la demanda de 1998. En este mismo año, y ante el fallo de la Corte, el contrato sobre esta concesión llega a su fin. Pese a todas estas irregularidades, la empresa inició la explotación de la mina en 2019 y el gobierno inició un nuevo proceso para establecer otro contrato. Es así como en 2022, en un tiempo récord de menos de 72 horas, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el nuevo contrato y que tiene como respuesta la masiva movilización ciudadana. Raiza, ¿podrías hacernos un breve recuento sobre cómo se originó este conflicto y cuál es el estado actual? El origen de este problema es la firma de un contrato inconstitucional en 1997 con el presidente Pérez Valladares y una empresa local que quería desarrollar una explotación de oro y cobre de más de 13.000 hectáreas en el centro del corazón biológico mesoamericano. Ya en 1998, un abogado representando a ANCON, a la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, presenta una demanda de inconstitucionalidad que es básicamente ignorada por la Corte Suprema. Sin embargo, en 2009, yo dirigía entonces el Centro de Incidencia Ambiental, que es una organización ambiental para la defensa y la incidencia pública sobre temas ambientales. Presentamos una segunda demanda. Pero esta demanda, esta vez, fue acompañada con toda una campaña de sensibilización que realizamos desde el CIAM. Se llamaba La Mina Contamina, Panamá Vale Más y Minería, y empezamos a nivel nacional, acompañado de artistas,
para mezclar el arte, la música, la concienciación con la recolección de firmas para pedir la derogatoria de la minería en Panamá y, por cierto, contra este contrato. Pasan los años, el oro, los metales tienen sus altas y sus bajas en el mercado y no empieza la explotación, pero había entrado al juego una empresa canadiense, entonces Inmet, que compra la parte de cobre de la explotación, que es la más grande. Inmet empieza ya más formalmente a desarrollar, viene otra crisis política después del presidente Martinelli, y entre la transición del presidente Varela, el presidente Martinelli y el presidente Varela, entra First Quantum Minerals a la jugada. Se queda con la parte de cobre, pero también hay una especulación de que una vez que le quitaron al señor Pfeiffer la concesión de oro, First Quantum está interesado también en explotarla. Sin embargo, ¿qué había ocurrido en el interín? La demanda de inconstitucionalidad esperando su fallo y ellos avanzando. Quiere decir que First Quantum compra con un riesgo evidente. Había una demanda de inconstitucionalidad interpuesta. 2017 sale el fallo, pero además se vencía el contrato de 20 años. ¿Qué hace el gobierno de Varela? Se sienta sobre el fallo, extiende administrativamente el contrato, le da aire a la empresa y siguen las violaciones. Mientras tanto, ellos ya inician la etapa de operación de explotación y exportación, sin salvaguardas ambientales efectivos, fiscalización rigurosa, en un contubernio muy complejo entre el gobierno de turno, que ya era entonces el actual presidente Cortizo, y la empresa. Ante aclaraciones, porque la empresa a través de sus abogados panameños utiliza muchos subterfugios para alargar el pronunciamiento final de la Corte se pronuncia definitivamente en el 21 diciendo basta, es inconstitucional, se promulga en Gaceta entonces, y es ahí cuando el gobierno dice, vamos a renegociar un nuevo contrato, diciembre de 2021. Ahí oficialmente se considera que la empresa no tiene contrato y del diciembre de 2021 a la fecha, la empresa ha explotado oficialmente sin contrato, exportado, sin pagarnos un real, porque no tienen contrato. Pero esa misma justificación no sirve para detener las operaciones, porque generan empleo, porque pagan seguro social, porque ellos son First Quantum. Entonces, las organizaciones, tanto CIAM como estas que se van sumando y aglutinando en un movimiento mayor, Panamá Vale Más Sin Minería, empezamos a insistir ante el Ministerio de Comercio e Industria, que eso era inconstitucional, ante Mi Ambiente, que no estaba cumpliendo, en presidencia, piqueteos, protestas, siempre de una escala muy pequeña, porque en Panamá el tema ambiental no era un tema que movía masas. Pero ¿qué resulta? Que el gobierno llega a hacer las cosas tan mal, que es lo que evidenció ante el resto de la población que no entendía el problema, de que esto era más grave de lo que se entendía en su momento. ¿Por qué? Porque cuando este contrato finalmente sale en marzo de 2023, supuestamente como lo mejor posible, con mucha restricción para poder nosotros mirarlo, opinar, comentar, cosa que no era vinculante, empieza la gente a caldearse los ánimos de que estaba en juego mucho. Pero no es hasta en agosto de este año, gracias al diputado Juan Diego Vázquez, diputado independiente, que promueve una discusión amplia y participativa de todos los sectores que se oponían o a favor de la minera, y empieza en esa discusión en la Asamblea a generarse el conocimiento. Ahí, luego que se aprueba en segundo o tercer debate, firma el presidente Gaceta Oficial en 72 horas, que la situación explota en octubre 20, y desde entonces la gente no ha salido de las calles en masas a nivel nacional, porque entendió que lo que estaba en juego no era solamente una concesión en Donoso, sino el modelo de desarrollo minero a lo largo y ancho del territorio nacional. Es admirable el compromiso, la lucha y la resistencia del pueblo panameño, que pese a tener una victoria importante a lograr detener el avance de la operación minera, sigue vigilante y movilizado a la espera del fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, este contexto nos lleva a pensar en escenarios extremos, uno utópico, en el cual el pueblo logra materializar su demanda legítima de frenar la minería y acabar con el modelo de desarrollo extractivista,
y un segundo escenario más distópico, en el cual, pese a la petición popular, se perpetúa y se profundiza el extractivismo. Raúl, cuéntanos cómo ha sido esta tónica en otros levantamientos regionales. Mira, yo creo que estamos en un momento de bisagra, en un momento de viraje en el mundo. Digo, podríamos hablar de la crisis de las grandes potencias, de las guerras que hay en el mundo, podríamos hablar del cambio climático, etc. En nuestro continente, en América Latina, lo que estamos viendo es que las viejas instituciones, el Estado, creado por el Estado es herencia colonial, ¿verdad? El Estado-nación en el que hoy vivimos o sobrevivimos es un Estado que fue creado a imagen y semejanza de Europa, ¿verdad? Y que no es un Estado creado por los pueblos. Por el contrario, se creó encima de los pueblos, luego de las independencias. Entonces, esas viejas instituciones están mostrando su agotamiento, ¿verdad? Están mostrando sus límites. Pero no hay nuevas instituciones ya preparadas ahí para reemplazarlo al viejo Estado, ¿verdad? Entonces, ese es el drama del momento. Lo viejo ya no funciona y lo nuevo aún no está lo suficientemente presente. Por otro lado, las viejas élites, ¿verdad? Las clases políticas de derecha o de izquierda, ¿verdad? Porque aquí quiero hacer un llamado así, Honduras, por ejemplo, ya no es la vieja clase política oligárquica, pero lo que hay, quienes están al frente de Honduras hoy, vienen de ahí, ¿verdad? Vienen de ahí. Entonces, las viejas élites políticas ya no tienen la legitimidad, pese al color que tengan, pero yo no tengo claro que los pueblos quieran ocupar ese lugar, ¿verdad? No quieren que los opriman esa gente, pero todavía no sabemos cuál va a ser el formato de lo nuevo. ¿Cómo sería pensar la política, el poder, la institución en clave femenina, en clave mujer? O sea, mujer que se cría en una cocina. ¿Cómo son las relaciones sociales en esas cocinas colectivas de las mujeres de los pueblos? Son relaciones muy distintas a las que hay en el Estado, ¿verdad? O en los aparatos instituidos. ¿Y cómo es la lógica de los pueblos originarios en ese terreno? Bueno, todo eso hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y hay que experimentarlo. O sea, yo lo que creo, Fabio, es que estamos ante un periodo no breve de décadas de caos, de incertidumbre, de contradicciones, pero también de ventanas de esperanza, ventanas de luz. Entonces, si uno mira hacia atrás, las independencias fueron un proceso de 30, 40 años, de 1810 hasta mediados de ese siglo más o menos, en el que no se sabía si iban a ganar los criollos o los godos, los españoles, en el que no se sabía cuál iba a ser el formato político-económico post-independencias. Las cosas se fueron armando de ese modo, los pueblos fueron utilizados para que nuevas élites gobernaran, ¿verdad? Llegaran al poder. Los pueblos fueron carne de cañón, digo, indígenas, afros y mestizos, campesinos y sectores populares urbanos. Y ahora estamos en un proceso mucho más complejo porque por arriba no hay una fuerza global capaz de ordenar el mundo. En aquella época fue Inglaterra, que sucedía a la hegemonía española y portuguesa. Hoy en día hay un equilibrio, no sé si equilibrio, pero un conflicto entre potencias y no se sabe cuál va a ganar. Y en los territorios de nuestros países hay pueblos que, si uno compara con el 1800, tienen un nivel de conciencia y de organización infinitamente superior.
y no se van a dejar utilizar por estas nuevas élites, que serían los progresismos, ¿no? Entonces, los progresismos como similares a los criollos que derrotaron a los godos, a los españoles. Entonces, naturalmente los criollos apelaron a los pueblos y los progresismos apelan a los pueblos, pero los pueblos ya están en otro lugar. Entonces yo creo que eso abreva, eso nos indica que estamos en un periodo mucho más complejo, mucho más contradictorio y confuso, pero que a su vez las perspectivas que se abren son mucho más luminosas. En primer lugar, porque el protagonismo de las mujeres hace que el patriarcado, y vaya, el Estado-nación, los ejércitos, las oligarquías son núcleos del patriarcado, el patriarcado ya no va a poder seguir siendo como el de antes. Si es que el patriarcado sobrevive, ya tiene que disfrazarse de otras cosas como está pasando en el mundo, ¿verdad? Y el capital tampoco puede seguir operando como antes, ya se disfraza también, ¿verdad? Minería verde, minería sustentable. Bueno, no puede haber una minería a cielo abierto sustentable. Vamos a pensar en otra cosa, ¿verdad? Aunque se extraigan minerales de la tierra, la minería ya no es sustentable. Y así sucede con todo. Entonces yo sí creo que estamos en un periodo muy negro, muy oscuro, pero también muy luminoso. Y no sé qué va a salir de esto, aparte creo que es un proceso largo que ya no vamos a ver, ¿no? Pero sí podemos intuir que las luces que hay en ciernes son muy potentes. Como en muchos otros países de la región, esta movilización social es producto de un proceso y del arduo trabajo de organizaciones por posicionar la importancia de decirle no a la minería y visibilizar sus impactos sociales y ambientales, tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades. En este sentido, queríamos preguntarle a Raiza cuáles son los impactos de la minería para las personas y el ambiente, y a Raúl también preguntarle cuál es el rol de los movimientos indígenas en estos procesos y cómo sus demandas marcan la tónica de las resistencias en la región. Panamá es un territorio pequeño de 77,000 kilómetros cuadrados, pero tiene más de 500 ríos agrupados en 52 cuencas con vertientes hacia el Caribe, hacia el Pacífico. Diversos sistemas boscosos tropicales, entre bosques tropicales secos y húmedos y muy húmedos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Alrededor del 33% del territorio está declarado que son áreas protegidas por la importancia ecosistémica no solo a nivel nacional, sino regional y para el planeta. Todas estas condiciones son lo suficientemente importantes, pero al mismo tiempo representan una ecofragilidad importantísima que entra en incompatibilidad con un modelo destructivo, invasivo, avasallador, contaminante, como el de la minería metálica a cielo abierto. Eso no se puede esconder aquí o en la China. Entonces no es lo mismo hacer minería en un desierto a 2.000 metros sobre el nivel del mar, rocoso y donde no llueve ni hay ríos, hacerlo a nivel del mar en medio de la selva tropical húmeda conectando dos océanos. Esa es la condición más grave sobre la cual nosotros hemos hecho las advertencias antes de que esto iniciara y ahora simplemente quedan las evidencias del te lo dije, porque en el te lo dije están haciendo eco las comunidades afectadas que han visto perder sus ríos, suelos antes productivos, se ven ahora inundados cuando hay eventos importantes lluviosos porque los ríos perdieron sus cauces. Se ha perdido todo un río que se llamaba el río del medio, en medio de una cuenca importante donde está operando la minera. Entonces, las consecuencias son evidentes, las ha dicho la comunidad en innumerables ocasiones, pero cada vez que hay un pronunciamiento, sea comunitario o de las ONGs, es negado por la mina, mi ambiente queda como que, bueno, la minera dice que no, ya levantamos un informe, todo queda así como en una tibieza impresionante.
Entonces es ahí donde nos hemos sentido indefensos. De hecho, si tú analizas la historia desde 1997 a la fecha, no ha habido una sola institución que se levante en la defensa ni del territorio, ni de las comunidades, ni del proceso en sí mismo. Salvo que en el periodo del 2009-2013, en algunos años, interrumpidamente ese periodo y luego al inicio de este otro 2019, en mi ambiente emite algunos informes de violaciones, pero de nada sirve que los informes estén plasmados si luego no tiene el poder de suspender, de parar, de multar y que la empresa cumpla. Dos consideraciones previas. Yo ya no hablo de movimientos, o sea, hablo de movimientos, pero cuando me pongo a reflexionar, creo que el concepto de movimiento es un concepto eurocéntrico, ¿verdad? Entonces ya estoy hablando de pueblos en movimiento, porque son pueblos enteros, ¿verdad? Esa es una idea. La otra es que las luchas hoy en América Latina tienen dos ejes centrales: los pueblos originarios y negros y las mujeres, ¿verdad? Los feminismos, aunque es una palabra que a las mujeres de los pueblos no les gusta, con toda la razón, porque también es eurocéntrica, las mujeres en lucha, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que aunque sean pocos en algunos países, en Brasil son el 2% de la población, pero fueron el núcleo de la resistencia al gobierno de Bolsonaro. ¡Wow! ¿Cómo el 2% es el núcleo? O en Chile, que el pueblo mapuche es el 10%, cuando la revuelta de 2019, la bandera que flameaba en Santiago, que hay pocos mapuche, y millones de personas, era la bandera mapuche. O sea, aquí pasa algo que es político-cultural, ¿verdad? Que los pueblos originarios son, digamos, el núcleo, la avanzada que plantea la cuestión de la autonomía, no de la revolución, de la autonomía, del autogobierno. Y están mostrando que hay otros caminos para transformar el mundo: la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno, y otros caminos para defenderse de los monstruos, ¿no? De la minería, de las grandes obras, ¿verdad? Que ya no es la violencia de un aparato armado, de una vanguardia, que ya no es la toma del palacio, aunque no son indiferentes a quien esté en el gobierno. Entonces, yo diría que los pueblos originarios tienden a mostrar otros modos de hacer, otras culturas políticas basadas en lo comunitario, en otros valores como la reciprocidad. Si hubiera tiempo y no hay, habría que comparar la diferencia entre solidaridad, que mantiene la relación sujeto-objeto, yo me solidarizo contigo o tú conmigo, de la reciprocidad, que es circular y que no tiene sujeto y objeto. O sea, parece una tontería, pero es una cultura completamente distinta y no occidental. La idea de la rotación de los cargos, ¿verdad? No la negación de que hay cargos, sino que los cargos rotan, y no rotan cada 5 años, rotan en plazos mucho más breves. La idea de que ser autoridad es un servicio, no un aprovechamiento individual, es un servicio a la comunidad. Y así podríamos continuar en el establecimiento de valores, de formas de hacer, que los zapatistas en México han sintetizado en esta frase que ya hoy es muy popular, del mandar obedeciendo, ¿verdad? O sea, que hay algo superior a quien es elegido y es a quien me debo. Todas esas formas de hacer comunitarias han arraigado, a veces no de forma explícita, pero sí están en las formas de actuar de muchos. Y aquí hay que hacer un paréntesis y hay que hablar de los pueblos negros,
¿verdad? Que en Honduras, por ejemplo, en Panamá, tienen una incidencia, ¿verdad? En los pueblos afros, y que se han activado mucho después que el movimiento, que los indígenas, ya hablo de movimiento, pero juegan un papel también importante en Brasil, en Colombia, cada vez en más lugares, en el Caribe sin lugar a dudas. Y finalmente, cuando hablamos de las mujeres de los pueblos originarios, que ahí se trenzan los dos grandes movimientos de América Latina, tenemos en que las mujeres asumen la forma de cuidadoras, de sabedoras de la salud, y actúan de esa manera de que son, cuando hay que poner el cuerpo, las primeras que salen con sus palos, con sus piedras, pero además las que son capaces de cuidar lo colectivo, o sea, el único bien colectivo imprescindible, que es la vida. O sea, ya sea en el terreno de la salud o en el terreno de la política estrictamente, de la lucha, las mujeres aquí están jugando un rol, yo diría, fundamental, ¿no? Y creo que esto es fundamental visibilizarlo, fundamental reflexionarlo. Y me parece que estamos en una situación en la cual la vieja forma de hacer política del partido, de la vanguardia, masculina e institucional, ha sido desbordada desde abajo por los pueblos originarios y las mujeres. Y esto es una noticia para mí maravillosa, porque es la derrota, o mejor dicho, no, la palabra derrota no me gusta, la borramos del streaming. Ha sido neutralizada una forma masculino-patriarcal occidental de hacer política, sin luchar contra ella, que es lo mejor. No luchar contra algo es garantía de fracaso, eso ya lo dice el I Ching, ¿verdad? Y el pensamiento oriental. Ha sido desbordada por nuevas y potentes formas de acción política. Qué importante visibilizar el rol de las mujeres en las resistencias de Latinoamérica y específicamente el de las mujeres jóvenes. Raiza, ¿podrías contarnos cuáles son los factores que han llevado a que exista un involucramiento y movilización masiva de jóvenes ante la amenaza de la minería en Panamá? Y Mariana, ¿podrías compartir con nosotros cuál es la importancia de buscar formas de movilización juvenil que apoyen a los procesos de transición ecológica y social como el que está viviendo Panamá? Qué bonita pregunta, porque justamente en estos días, cuando caminaba junto a los miles de jóvenes y personas convocadas a la protesta y veíamos que éramos miles, yo decía, jamás me lo imaginé estar viva para verlo. Porque cuando empezamos en el 2008 tuvimos la primera convocatoria para hacer un foro para analizar el tema minero en Panamá y entenderlo, y como organizaciones ambientales tomar una posición. Éramos, creo que 3 o 4 organizaciones ambientales la que por estatutos y por permisos de juntas directivas nos validaban para poder asumir ese tema. Pero cuando la cosa se puso dura, que ya teníamos que asumir una posición y decir, quedamos 2 organizaciones y después quedó el CIAM solito, porque era la única organización que tenía la legitimidad para hacer advocacy, para hacer incidencia y para poner demandas legales. Y eso nos daba cierta fortaleza para protegernos y seguir actuando, pero quedamos solos haciéndolo. Cada una de nuestras organizaciones aliadas, si bien estaban agradecidas que pudiéramos hacerlo, tenían que salir del juego por amenazas, por pérdida de fondos, por un montón de cosas. Y CIAM siguió en ese camino con sus altas y sus bajas, en algún momento menos intensamente, en algún otro momento más, pero fue la que le dio seguimiento a todas las acciones legales, más allá de mi parte de cuando me tocó a mí la dirección, y ha seguido siendo el punto norte. Nuevamente, en esta etapa crucial, cuando sale el nuevo contrato, CIAM logra aglutinar nuevamente bajo el mismo eslogan de 15 años atrás, Panamá vale más sin minería,
pero ya no eran solo organizaciones ambientales, sino comunitarias y algunas laborales que en su momento peleaban por tener el derecho a trabajar en una mina. Ahora entendían el desastre. Pero más allá de eso, podíamos habernos quedado en organizaciones protestando. ¿Qué lo hizo un movimiento de gente de la nación? Los jóvenes. Los jóvenes sobre los cuales tienen en sus hombros el peso del problema que le estamos dejando, que viven las consecuencias del cambio climático en sus vidas, en la pérdida de oportunidades, etc. Entendieron la gravedad del mensaje y decidieron ser actores en primera persona. Ellos tal vez no saben en detalle los temas ambientales, ecosistémicos, contaminación, pero saben que hay un problema y no quieren ese para su futuro. Y empiezan a convocar. Y es ahí donde, más allá de la especialidad, los jóvenes movieron las masas a nivel nacional. Entonces los maestros, a su vez, las familias salieron y se convirtió en un tema de miles. Yo recuerdo que en junio de este año yo protesté todos los días, junio y julio, todos los días frente a mi ambiente, con megáfono en mano. A veces iba acompañada, a veces iba sola, denunciando a mi ambiente todo lo que estaban haciendo mal y que nos estaba creando consecuencias. Y yo le decía, hoy estoy sola, pero mañana seremos miles. Cuando yo lo decía, para mí sonaba como una utopía de algún día seremos miles. Jamás me imaginé que 2 meses después íbamos a ser miles. De entrada es una ventaja porque, bueno, son las nuevas generaciones que, pues, mucho más adelante van a poder seguir trabajando en estos temas, pero que además son quienes van a vivir las consecuencias de toda la devastación ambiental que se está generando ahora. Entonces, creo que es muy importante su participación para que conozcan sobre los temas, se empapen más sobre estos temas y vayan agarrando más experiencia. Y la otra es que estas nuevas generaciones tienen nuevas herramientas que me parece que las generaciones anteriores no tenían, que es todo el tema de las facilidades tecnológicas, que ellos manejan muy bien, porque pues ellos crecieron básicamente con las redes sociales, crecieron con las nuevas tecnologías, entonces tienen mucha facilidad para generar contenidos en redes sociales, que eso hoy en día moviliza mucho. Tienen mucha facilidad para hacerlo de la manera en que a ellos, digamos, les parecería atractivo, en un lenguaje que también a ellos les parecería atractivo, para difundir estas problemáticas y para también llamar a la movilización. A mí me parece importantísimo que en Panamá se esté viendo que los jóvenes están tomando las calles por este tema, porque al final, bueno, es el futuro de todos, pero bueno, ellos son más jóvenes y por lo tanto pues van a vivir muchos más años con las consecuencias que estamos viviendo. Y también me parece que ese rol que pueden tener las juventudes en conjunto con otros sectores de estas movilizaciones sociales es ir empapándose también, es ir retroalimentándose junto con las diferentes luchas que hay. Es decir, las juventudes que quizás no están tan involucradas en los sectores sindicales porque pues tienen otras condiciones laborales y nosotros tenemos otras condiciones laborales, quizás se pueden ir entonces encontrando con el sector sindical y conociendo cuáles son las luchas de las y los trabajadores que también se están movilizando ahí, ¿no? O la lucha quizás de los pensionados, o las luchas, bueno, de otros sectores con los que quizás no necesariamente podían intercambiar, ¿no? O convivir, digamos, con ellos. Entonces me parece maravilloso, de verdad, que los jóvenes se estén movilizando. Y voy a añadir algo, perdón que me tarde, pero voy a añadir algo que a mí me gusta mucho decir cada vez que me toca dar charlas con jóvenes, porque la FES trabaja mucho con juventudes, o intentamos, digamos, trabajar con los jóvenes de diferentes países, que es que me parece que esto es una oportunidad para que los jóvenes se
se renueven o renueven su espíritu de utopía. O sea, de cuál es el mundo que ellos quieren construir. Es un mundo donde una mina puede generar los abusos que quiera y hacer contratos ilícitos con el gobierno. No es ese el mundo utópico que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren que esto sea transparente, que sean contratos justos, que no se contamine, o que simplemente no haya actividades extractivas en zonas protegidas. A mí eso me parece sumamente importante y me parece que las movilizaciones, las charlas políticas, estos espacios políticos que normalmente se generan con las movilizaciones permiten que se vaya construyendo este nuevo sentido de utopía de cuál es el mundo que queremos y cuál es el mundo que las juventudes quieren ir. Desde estas nuevas miradas y nuevas oportunidades, nos gustaría saber cuáles son los siguientes pasos para Panamá y para Latinoamérica. Por favor, Raiza y Raúl, ¿podrían compartir con nosotros cuáles son sus perspectivas respecto al nuevo escenario en Panamá y lo que podemos esperar para la región? Mira, el proceso que sigue es, una vez que la Corte declara la inconstitucionalidad, nosotros hemos estado reuniendo en un grupo de técnicos, especialistas, abogados, especialistas en derecho internacional y buscando también asesoría en expertos en minería y auditorías mineras. Y estamos esbozando una hoja de ruta que pasa por, lo primero es llamar a una licitación pública, como mandata la ley, pero ahora no para una explotación minera, sino para establecer el plan de cierre de esa concesión. De manera que de forma escalonada vamos reduciendo la operación, transformando los empleos y reenfocándolos en otros procesos de aprovechamiento sostenible donde todavía tenemos posibilidad de restaurar, restablecer, reparar y rehacer nuestro futuro en función de un mejor aprovechamiento. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que prepararnos y estar seguros que Panamá va a tener la mejor defensa a nivel internacional ante las demandas que desde ya nos está diciendo First Quantum, que no le importa el fallo, ellos van a seguir. Nosotros también tenemos que demandar sus acciones, su actuar, su falta de respeto al país, a nuestras normas, a nuestras leyes y a nuestra Constitución. Pero sobre todo, el tercer escenario es que tenemos que exigirle a un ejecutivo que está casi saliendo, porque el otro año tenemos elecciones, que ejecute, que empiece a meter las medidas de fiscalización, de suspensión y hasta tanto se dé el cierre por completo de esta empresa en Panamá. Panamá ya ha dicho alto y claro, no queremos minería metálica, ese no es nuestro camino, queremos retomar el rumbo que teníamos hace 15 años atrás, donde nuestro futuro era en función de recuperar el canal, mejorar su operación y generar negocios de servicios en función de un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Sí, yo creo que estamos en ese momento que mencionaba hoy tan complejo de transición. No sabemos bien lo que se viene, pero yo creo que siempre está la tentación de que cuando una lucha es muy potente, haya otros, que pueden ser personas, partidos, ONGs, que digan, bueno, este es el camino, ¿no? Y eso ha pasado y seguirá pasando. Pero yo creo que los pueblos ya van teniendo un nivel de madurez suficiente como para bloquear o desligarse de las falsas soluciones, ¿verdad? Si algo ha pasado es que los pueblos han crecido para adentro y saben lo que no quieren. Tal vez no puedan formularlo como le gusta a los periodistas, ¿verdad? Como le gusta a los medios. O sea, no puedan formularlo con un programa, con un planteamiento así muy acabado. Pero sí saben bien lo que no quieren. Y no quieren el modelo actual, ni quieren un modelo que aparentemente sea distinto, pero que en el fondo siga siendo igual. Es muy esperanzador saber que hay muchas personas en Panamá y en Latinoamérica unidas bajo una misma consigna, no a la minería, que por supuesto acarrea muchas otras demandas sociales,
pero con la claridad de que el extractivismo no es la solución para solventarlas, sino que por el contrario puede profundizar problemas que ya se viven en el día a día. Esto nos abre la oportunidad de pensar en un futuro distinto para la región. Raúl, ¿cómo este proceso de Panamá contribuye a construir un movimiento regional de pueblos vivos, fuertes, que buscan alternativas de subsistencia digna? Hay una nueva forma de expresión, menos aparato, menos estructura, menos dependiente de las y los representantes, porque la representación, el aparato, es una figura patriarcal y colonial. Entonces, ¿los pueblos qué hacen? Se articulan y se desarticulan. Se juntan cuando es necesaria una protesta o una acción contundente y luego vuelven a sus bases, ¿verdad? Entonces, los del CNI, del Congreso Nacional Indígena de México, dicen, cuando estamos juntos somos asamblea y cuando estamos separados, cada uno en su lugar, somos comunidades. Pero no queda una estructura de aparato, entonces parecería que el movimiento es débil y no lo es, porque ese movimiento creado con aparatos no puede frenar la minería. Y esta articulación de bases, que es como un paraguas que se abre y se cierra, ¿verdad? Cuando está toda la coordinación, es un gran paraguas, y luego eso desaparece. Y es bueno que desaparezca, porque si quedaran cargos fijos, serían una nueva burocracia y con el correr del tiempo podrían ser una nueva clase dominante. Y los pueblos, sin expresarlo, van caminando por ese sentido. Y esto es sabiduría de abajo, no instituida, no institucionalizada. Es un saber hacer desde otro lugar. Panamá pasa a la historia de Latinoamérica al sumarse a los países que se declaran libres de minería metálica a cielo abierto, pero sobre todo porque sus demandas no se quedan únicamente en una movilización social y no solo se restringen a la minería, sino que buscan resultados contundentes que atiendan a todas las demandas sociales desde una mirada no extractivista. El pueblo panameño ha retomado una forma distinta de hacer política, desde las calles, desde los territorios, desde su derecho legítimo a decidir y construir su futuro. Muchas gracias a todas y todos por participar de este episodio de Late Latinoamérica. Gracias también a quienes nos escuchan y a las organizaciones, colectivos y comunidades que están resistiendo en Panamá y en toda la región. Nuestro corazón y nuestra fuerza con ustedes para seguir transformando el mundo. Para conocer más sobre esta y otras problemáticas de la región, sigue nuestras redes y escucha nuestros episodios en Spotify, Simplecast, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica, un podcast dedicado a profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región.